¿Alguna vez te has parado a pensar en la increíble cantidad de información que consumes cada día? Un video por aquí, un mensaje por allá, un podcast mientras vas al trabajo. Vivimos en un océano de medios. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuál fue el primer tuit de la humanidad? Hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir la increíble evolución de los medios de comunicación. Desde las sombras de una cueva hasta el brillo de nuestras pantallas. Abróchate el cinturón, porque la historia es más emocionante de lo que imaginas. Hace más de 30.000 años, nuestros antepasados ya sentían la necesidad de comunicarse, de dejar una huella, y lo hicieron en las paredes de las cuevas. Esas pinturas rupestres no eran solo arte, eran las primeras noticias, los primeros tutoriales de caza, las primeras historias compartidas con la tribu. Junto a ellas, la tradición oral era el pegamento de la sociedad. Alrededor del fuego, los ancianos transmitían conocimientos, mitos y leyendas de generación en generación. La memoria humana era el disco duro original, y la voz, la primera red de transmisión, era un sistema poderoso, pero frágil. Si el narrador olvidaba un detalle o fallecía, una parte de la historia podía perderse para siempre. La primera gran revolución llegó con la invención de la escritura, hace unos 5.000 años, en Mesopotamia. De repente, las ideas ya no dependían de la memoria. Podían ser grabadas en tablillas de arcilla, en papiros, en pergaminos. Podían viajar en el espacio y en el tiempo. La escritura permitió crear leyes, registrar la historia, administrar imperios. El conocimiento dejó de ser exclusivo de unos pocos y empezó a expandirse, aunque de forma lenta. Cada libro, cada documento, tenía que ser copiado a mano. Un proceso laborioso y caro que mantenía la información en manos de élites, como los escribas, los monjes y la nobleza. La información era poder, y ese poder estaba muy concentrado. Y entonces, en el siglo XV, un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg cambió el mundo para siempre. Su invención, la imprenta de tipos móviles, fue una auténtica bomba. De repente, se podían producir libros y panfletos de forma masiva y a un coste mucho menor. Ideas como las de la Reforma Protestante se extendieron por toda Europa, como un reguero de pólvora. La ciencia, la filosofía y la literatura florecieron. La imprenta democratizó el conocimiento y encendió la mecha de la Edad Moderna, dando lugar a los primeros periódicos y sentando las bases de una opinión pública informada. La palabra impresa se convirtió en la principal herramienta para el cambio social y político. El siglo XIX aceleró el ritmo de una forma vertiginosa. La invención del telégrafo en la década de 1830 fue como magia. Por primera vez en la historia, un mensaje podía cruzar continentes en cuestión de minutos, no de semanas o meses. El famoso código Morse, con sus puntos y rayas, unió al mundo de una manera nunca antes vista. Poco después, en 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, y la comunicación se volvió aún más personal e instantánea. Ya no solo se transmitían textos, sino la propia voz humana, a través de un cable. El mundo se sentía, de repente, mucho más pequeño y conectado, pero la verdadera revolución para las masas llegó en el siglo XX. Primero, la radio. En las primeras décadas del siglo, las familias se reunían alrededor del aparato para escuchar noticias, música, radionovelas. La radio llevó el entretenimiento y la información directamente a los hogares, creando una experiencia cultural compartida por millones de personas simultáneamente. Y justo cuando nos acostumbrábamos a ella, apareció su hermana la televisión. A partir de los años 50, la televisión conquistó el mundo. Ahora no solo escuchábamos, sino que también veíamos. Las noticias llegaban con imágenes, los rostros de los políticos y las estrellas de cine entraban en nuestro salón. La televisión moldeó la cultura popular, la política y nuestros hábitos de consumo de una forma increíblemente poderosa, convirtiéndose en el medio dominante durante décadas. Y entonces llegó Internet. Lo que comenzó como un proyecto militar llamado ARPANET en los años 60, explotó en la década de los 90 y lo cambió absolutamente todo. Internet no era solo un nuevo medio, era una red de medios. Conectó a todo el planeta y nos dio el poder no solo de consumir información, sino también de crearla y compartirla. Los blogs, los foros y el correo electrónico nos convirtieron a todos en potenciales editores. La información ya no fluía solo de arriba a abajo, de las grandes corporaciones a nosotros, sino en todas las direcciones. Fue el inicio de una era de descentralización sin precedente. La llegada de los smartphones a mediados de los 2000 llevó esta revolución directamente a nuestro bolsillo. Internet ya no era algo a lo que te conectabas en casa, estaba contigo a todas horas,
en todas partes. Y con los smartphones, florecieron las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Cada plataforma creó nuevas formas de comunicarnos, de construir comunidades y de expresar nuestra identidad. Nos convertimos en los protagonistas de nuestras propias historias, compartiendo cada momento con una audiencia global. Los medios de comunicación dejaron de ser algo que consumíamos pasivamente para convertirse en una parte integral de nuestra vida social. Hemos pasado de ser meros espectadores a ser creadores, curadores y distribuidores de contenido. ¿Y qué nos depara el futuro? Estamos a las puertas de la siguiente gran transformación. La inteligencia artificial ya está aquí, generando textos, imágenes y videos, personalizando el contenido que vemos y recomendándonos qué consumir a continuación. Herramientas como ChatGPT o Midjourney están redefiniendo lo que significa crear. Al mismo tiempo, conceptos como el metaverso prometen fusionar nuestro mundo físico y digital, creando espacios virtuales inmersivos donde podremos trabajar, socializar y entretenernos de formas que hoy apenas podemos imaginar. ¿Serán estas tecnologías la próxima gran revolución en la comunicación humana? Desde las pinturas en una cueva hasta el infinito universo digital, la historia de los medios de comunicación es en realidad la historia de nuestra propia humanidad, de nuestro deseo insaciable de conectar, de compartir y de entender el mundo que nos rodea. Cada nueva tecnología ha redefinido nuestra sociedad, nuestra cultura y hasta nuestra forma de pensar. Y este viaje está lejos de terminar. La próxima página de esta increíble historia la estamos escribiendo ahora mismo, con cada clic, con cada like, con cada mensaje que enviamos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. ¿Cuál crees que será el próximo gran salto en la comunicación? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.